Y lo hemos estado informando tras un encuentro entre el ministro de Salud con representantes de las ISAPRES. El gobierno finalmente anuncia que el alza en los planes de aseguradoras no se va a concretar hasta noviembre. Más de 3 millones de personas son los que se van a ver afectadas por estos nuevos incrementos que, recordemos, en promedio bordean un 4,5%. Queremos hablar de este tema junto a Manuel Inostroza, director de Espacio Público y ex superintendente de Salud. Muchas gracias, buenos días. Muy buenos días, Carolina. A ver, una situación que en un principio llama la atención y de verdad que cuesta entender el criterio que se utiliza detrás. Todos sabemos que el alza de los planes de las ISAPRES ya genera una problemática potente, que cada vez se lleva a cabo una nueva acción frente a la Corte de Apelaciones, entonces se genera más gasto y así suma y sigue. Pero en este minuto, que se subieran los planes, de verdad que se podía cuestionar el criterio que se estaba utilizando. Ahora se prorroga por 3 meses, pero ¿qué pasa en noviembre finalmente? Bueno, efectivamente el sentido común establece que en un momento de crisis no solo nacional, sino que mundial, todos debiéramos hacer un esfuerzo por ayudar a que el país tenga sustentabilidad y particularmente en cuanto al financiamiento de su sistema de salud. Ahora, respecto al anuncio de postergar, lo que ocurre es que hoy día debían haber sido anunciadas en abril las cartas y enviadas a cada una de las familias anunciando el alza que empieza a regir a partir del 1 de julio. ¿Por qué? Porque las cartas se tienen que enviar a lo menos con 60 días de anticipación, cosa que la persona pueda decidir en ese lapso de tiempo qué hacer. Acuérdense que ustedes pueden cambiarse de plan para mantener el precio o presentar un recurso ante la superintendencia o ante los tribunales, y ese era el tiempo que te permite tomar alguna decisión al respecto. Ahora bien, si esto se posterga, esto quiere decir que a mí la única duda es que en realidad si se posterga por 3 meses, en realidad esto va a ocurrir a partir del 1 de octubre, porque estamos hablando de que se posterga el alza de julio, se posterga el alza de agosto y se posterga el alza de septiembre. Por lo tanto, el alza debiera ser a partir del 1 de octubre. Entonces esto se corre 3 meses, son 3 meses en que las ISAPRES van a mantener el mismo precio del plan del año anterior, no puede haber alza, y ya se ha anunciado por parte de ellos mismos que no va a haber intereses ni multas, algo que me imagino que la superintendencia tendrá que igual garantizar mediante algún proceso de fiscalización. Y por lo tanto, lo que va a ocurrir es que en vez de cobrar por un año incrementos en los 12 meses consecutivos, se va a cobrar incrementos de precio de plan por 9 meses, porque se va a suspender el alza, no se va a aplicar el alza durante 3 meses, porque nuevamente al próximo año igual vamos a estar en la situación de que en marzo y abril se informan los precios del proceso siguiente 2021-2022. Está claro. Así que básicamente, en vez de cobrar alzas por 12 meses, de julio a junio del próximo año, se va a cobrar solo por 9 meses, de octubre a junio del próximo año. Esto está claro que no se corre todo el proceso para el próximo año, también para llegar a esos 12 meses de cobro, sino que se va a realizar igual que se realiza normalmente. Y lo de octubre tiene toda la razón, pero ayer escuchábamos al presidente que decía hasta noviembre. Sí, mira, o sea, si el presidente llegó a un acuerdo de noviembre, eso quiere decir que se corrió 4 meses. Claro, no 3. Ahora, sí, y no 3. Ahora, si se corrió 3 meses, entonces hubo un lapsus ahí y en realidad en vez de haber dicho noviembre, tendría que haber sido octubre. Así que yo traté de averiguar ayer en la tarde en la superintendencia, lamentablemente ya muy tarde no me pude comunicar cuando tuve esta información, porque me llamó la atención esa diferencia de un mes, pero creo que habría que clarificarlo pronto. Mi opinión es que si son 3 meses, es a partir del 1 de octubre que se empieza a cobrar un alza del plan. A ver, y hablábamos de las alternativas que pueden tener los afiliados de, incluso en octubre o noviembre, finalmente, cual sea el mes, de optar por los reclamos respecto de estas alzas, que son igual importantes y que me imagino el próximo año va a ser incluso mayor, a pesar de que las ISAPRES dijeron que se había hecho un esfuerzo, producto de la situación que ya veníamos acarreando económicamente desde el año pasado, que los afiliados van a seguir pagando lo que no necesariamente deberían seguir pagando. Si en definitiva ya los planes de salud son súper altos. A ver, bueno, efectivamente lo primero de fondo es que desde que el año 2010 empezaron los fallos en los tribunales, que se han hecho 4 comisiones presidenciales, a mí me ha correspondido participar en 2 de estas comisiones,
para intentar llegar a un acuerdo político, gobierno-oposición, y hacer una reforma sustancial al sistema privado. Lamentablemente no ha habido voluntad política o no ha habido acuerdo, y esto ha sido un problema tanto de gobiernos de centro-izquierda como de derecha en los últimos años. Y por eso es que seguimos enfrentándonos a que la posibilidad tiene que ver con que tú presentes reclamos a la Superintendencia de Salud para anular el alza del plan. Hoy día la Superintendencia tiene la ventaja que, como es un servicio público, hay gratuidad en el servicio, no hay cobro, no hay costas, digamos, y por lo tanto no se incrementan los costos administrativos del sistema. La segunda opción, por cierto, es reclamar ante los tribunales de justicia, y la única salvedad es que, como esto lo tramita un abogado, el abogado sí establece un cobro por su acción judicial, que no es cobro del afiliado, sino que se traduce en las costas, que es en el fondo el pago al que se ve obligado de sus honorarios profesionales. Y la tercera opción, bueno, si ustedes no van a reclamar ni ante la superintendencia ni ante los tribunales, es cambiarse a un plan para tal de mantener el precio, pero el problema de eso es que tú ajustas los beneficios y haces que tu plan tenga menor cobertura que el que tenías anteriormente. Ahora, sobre todo en una situación como la que estamos viviendo, de pandemia global, ya no se trata de que, no sé, la influenza fue más fuerte durante este año, se trata de una problemática que se está llevando y que está ocurriendo en el mundo entero. Las posibilidades de que las personas tengan miedo, tengan angustia, por decirlo menos, respecto de lo que puede ser sus planes de salud y cómo tratar de continuar con un sistema que es injusto ya de por sí, que aquel que tiene un poco más de posibilidad económica puede optar por un plan de mayor cobertura, de ISAPRE frente a FONASA, de llegar a un mejor tratamiento frente a distintas alternativas. ¿No debería ya estar obsoleto y tener alguna otra opción para gran parte de nuestra población? Recordemos que en ISAPRE están 3 millones de personas. Bueno, efectivamente, hoy día hay 77% de la población en FONASA, esos son 14 millones y medio de personas, y en ISAPRE 3 millones y medio, que constituye el 19%. El resto de las personas están en el sistema de las Fuerzas Armadas, que son del orden de un 4 a un 5%, y tenemos un por ciento que todavía no adscribe a ningún sistema. Ahora bien, yo creo que en todo caso, respecto a la coordinación clínica, esto ya se hizo en el año 2009, cuando nos azotó la pandemia de la gripe porcina, la H1N1, y ahora se está haciendo nuevamente, que es que el control sanitario de todas las camas, por lo tanto da lo mismo si tú eres de FONASA, de ISAPRE o de las Fuerzas Armadas, lo que manda aquí es el criterio clínico, es decir, son los médicos los que nos ponemos de acuerdo en las unidades de cuidado intensivo y atendemos a los pacientes por su gravedad clínica y no por su condición de pago, y creo que esa es una buena medida que se ha replicado en ocasiones anteriores y que hoy día se está tomando en ese sentido. Y de hecho, además, el Estado, el FONASA, al tomar control, y la Subsecretaría de Redes Asistenciales de todas las camas del país, establece también, en el caso de derivar pacientes del FONASA, cuál es el mecanismo de pago que establece el FONASA. Por lo tanto, ahí no hay ninguna posibilidad de que por atenderse, por ejemplo, un paciente de una comuna pobre o rural del Gran Santiago, atenderse en una clínica de las más costosas, le vaya a significar un costo oneroso en copago para nada. Es el Estado el que asume el pago y la clínica recibe el pago que establece el Estado. Y en el caso de las personas de ISAPRE, la ISAPRE cubre la cobertura normal y se puede activar lo que se llama el seguro catastrófico. Todos los afiliados del sistema ISAPRE tienen lo que se llama el seguro catastrófico, y en este caso mi recomendación es activarlo en todos los casos COVID, porque si se llega a hospitalizar un paciente, Dios no lo quiera, pero en los casos más graves va a requerir unidades de cuidado de tratamiento intensivo y uso de ventilación mecánica, y eso es muy costoso en el sector privado, y para eso está el seguro catastrófico que lo puede cubrir y al menos hacer mucho más llevadero eventualmente el costo de los días que va a requerir la unidad de tratamiento intensivo y ventilación mecánica. Se ha visto clínicamente que la ventilación mecánica es mucho más alta que el promedio de los pacientes que requieren ventilación mecánica. Estamos hablando de 2 semanas a 3 semanas de ventilación mecánica. Para eso hay que activar el seguro catastrófico, al que todos los afiliados de ISAPRE tienen derecho porque están incluidos en todos los planes. Ya, y ese seguro catastrófico está ya confirmado que lo va a cubrir. Recordemos que en un principio también se habló que los seguros no cubrían por una pandemia. Lo que pasa es que las ISAPRE no tienen esa exclusión. Lo que se discutió es que los que sí tienen esa exclusión, porque lamentablemente no están sujetos a la regulación de la Superintendencia de Salud, son los seguros complementarios. Los seguros complementarios son los que tienen esta cláusula de que algunas compañías de seguro voluntariamente ya han dicho que no la van a aplicar, pero entiendo que también se está tramitando un proyecto de ley para dar por no escrita ese tipo de cláusula
que no lo es para ISAPRES ni para FONASA, pero ahora habría que agregar que tampoco lo sea para los seguros complementarios de salud. Las ISAPRES alegan y reportan que ya venían con pérdidas desde el año 2019. Se habla de estimaciones de 200.000 millones a 300.000 millones. ¿Usted coincide y quiere decir esto que los alzas del próximo año van a ser mucho mayores? A ver, el año pasado efectivamente para al menos 3 de las 6 ISAPRES no fue un buen año en términos de que tuvieron pérdidas. Y por primera vez en mucho tiempo tienen pérdidas. No es que ganen menos, sino que perdieron recursos entre lo que ingresaron y lo que gastaron en prestaciones de salud. Ahora bien, estamos hablando, insisto, de un país y un mundo que está en una crisis y que requiere la colaboración de todos. Estamos hablando de que hay gente que va a perder su trabajo por la recesión económica que lleva consigo esta crisis sanitaria, y creo que todos tenemos que poner de nuestra parte para no gravar esta situación, porque al final si gravamos todo, entramos en un círculo vicioso que no hace viable la sustentabilidad de nada, por cierto, de la ISAPRE, pero lo más importante de la familia chilena. Así que yo espero que estas condiciones extraordinarias aceleren en todo caso la posibilidad de que lleguemos a un acuerdo. Ya la crisis social agregó un punto importante para llegar a acuerdo en la reforma al sistema ISAPRE y del FONASA, por cierto, también, y espero que esta crisis sanitaria, de la cual esperamos salir fortalecidos, nos permita llegar a un acuerdo y no seguir postergando por 10 años más la necesidad de una reforma sustantiva a un sistema que permite en algunos casos alzas abusivas en los planes de salud. Como médico, Manuel Inostroza, como exsuperintendente de salud, ¿considera que las medidas que se están tomando son las adecuadas en nuestro país? ¿Se debería ser más estricto o no, bajo su punto de vista? A ver, yo al comienzo, por la información que tuve, estaba muy preocupado en el inicio del control de la pandemia. Luego, cuando el gobierno se hizo asesorar por un comité de expertos, entre los cuales tengo mucha confianza de varios de los que forman parte del comité de expertos, y luego además constituyó la mesa COVID-19 social, incluyendo al colegio médico, alcalde, creo que se entró en una senda correcta de manejo de la pandemia, y creo que hay que fortalecer además ese esfuerzo de unidad nacional por hacer que estemos todos unidos y no peleando o haciéndonos vendetas. Ahora, eso significó a mi juicio que nosotros cambiáramos el incremento que al comienzo tenía la pandemia, porque como esta era una cepa italiana, por así decirlo, recordar que el primer caso que ingresó a Chile venían de Italia, los primeros casos reportados. Efectivamente, al comienzo el virus se comportó como se comportó en Italia, y por lo tanto tuvimos una explosión de casos, empezamos a tener tasas de incremento diario sobre el 36-37%, y eso nos llevaba a un descalabro. Hoy día la buena noticia es que en los últimos 5 días hemos tenido reportes de que se acercan al 11-12% de incremento promedio en los últimos 5 días, por lo tanto está hablando de que hay un aplanamiento de la curva. Ahora, lo que sí me preocupa es que para eso hay que mantener el testeo masivo, que el testeo masivo no se nos caiga, y ahí hay algunos problemas que en algunas comunas podríamos estar teniendo subreportes de testeo, lo que puede ser peligroso, y seguir teniendo el control de aislamiento de los casos positivos y de los contactos estrechos. Si nosotros reforzamos y mantenemos esa estrategia, que es la que han seguido países como Corea, ¿no es cierto?, como incluso los suecos, que incluso han limitado las medidas restrictivas de circulación, podríamos tener éxito. Ahora, creo en todo caso, y yo sigo el reporte del comité de expertos, la última recomendación es que en la región metropolitana al menos tenemos ya casi casos en todas las comunas. Eso quiere decir que las medidas que debiéramos aplicar podrían ser un poco más agresivas. De hecho, el comité de expertos reunió el lunes, recomendó al presidente y al ministro de Salud aplicar cuarentena a todas las comunas urbanas de Santiago. Estamos hablando de 35 comunas y ya no las 6 que tenemos hoy día, y creo que ese tipo de medidas se debieran evaluar seriamente a aplicar, ojalá en los próximos días de manera importante. Bueno, vamos a ver qué es lo que determina la autoridad. Manuel Inostroza, director de Espacio Público y exsuperintendente de Salud, muchísimas gracias por su tiempo. Buenos días. Gracias, buenos días. Cuídense mucho. Igualmente. Hacemos una brevísima pausa y ya estamos de vuelta con ustedes.